Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 20. Bali Maharaj entrega todo el universo al señor Vamanadeva. Sri Shuka Uvacha Balir Evan Grihapati Kulacharyena Vashita Tasnim Bhutva Shanang Rayan Uvacha Vahito Guru. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey Parikshit, después de recibir estos consejos de Sukracharya, que era su maestro espiritual y el sacerdote de su familia, Bali Maharaj guardó silencio y reflexionó durante algún tiempo. A continuación contestó a su maestro espiritual con las siguientes palabras, significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura señala que Bali Maharaj guardó silencio ante una decisión importantísima. ¿Cómo iba a desobedecer la instrucción de Sukracharya, su maestro espiritual? Una personalidad sobria como Bali Maharaj tiene el deber de seguir las órdenes de su maestro espiritual inmediatamente, tan pronto como recibe su consejo. Sin embargo, Bali Maharaj también consideró que no podía seguir aceptando a Sukracharya como maestro espiritual, ya que se había desviado de sus deberes en esa función. Según los Shastras, el Guru tiene el deber de llevar al discípulo de regreso al hogar de vuelta a Dios. Si no puede hacerlo y además se entorpece el proceso del discípulo en esa senda, no debe ser Guru. Gurur Nasa Syat. Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, texto 18. Quien no sea capaz de hacer avanzar a su discípulo en la senda del conocimiento de Krishna, no debe actuar como gurú. El objetivo de la vida es que lleguemos a ser devotos del Señor Krishna, de modo que podamos liberarnos del cautiverio de la existencia material. Tyaktva deham punaryanma naitiman etiso Arjuna. El maestro espiritual ayuda al discípulo a alcanzar esa etapa mediante el cultivo de conciencia de Krishna. Como Sukracharya le había aconsejado que negase lo prometido a Vamanadeva, Bali Maharaj pensó que en esa circunstancia no incurriría en pecado si desobedecía la orden del maestro espiritual. Así pues, estaba meditando en si debía negarse a aceptar el consejo de su maestro espiritual, actuando de forma independiente para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Le costó algún tiempo decidirse. Tvasnim bhutva shanan rayan uvachava hito gurun. Después de reflexionar, llegó a la conclusión de que el Señor Vishnu debe ser complacido en toda circunstancia, incluso a riesgo de no hacer caso al gurú si aconseja lo contrario. Un supuesto gurú que vaya en contra del principio del Vishnu Bhakti no puede ser aceptado como gurú. Quien haya aceptado a semejante gurú debe rechazarlo. En el Mahabharata Udyoga 179:25 se describe a ese tipo de gurús con las siguientes palabras: Gurorapi avilaptasya karya karyang ayanata utpata pratipangnasya parityago vidiyate.
Sri Jiva Goswami nos aconseja que abandonemos a esos gurús inútiles, sacerdotes, familiares en funciones de gurú, y que aceptemos al gurú genuino debidamente situado. Satkarma nipuno vipro mantra tantra visarada avaishnavo gururnasya vaishnava swapako Vaishnava Swapacho Guru. Un brahmana erudito experto en todos los temas del conocimiento védico no está capacitado para ser maestro espiritual, a menos que sea Vaishnava. Pero una persona nacida en una familia de baja casta, si es Vaishnava, puede ser maestro espiritual. Padma Purana. Texto número 2. Bali Maharaj dijo: como tú bien has dicho, el verdadero deber prescrito del casado es aquel principio religioso que no perturba su crecimiento económico, la complacencia de sus sentidos, su fama y su modo de ganarse la vida. Yo también pienso que ese principio religioso es correcto. Bali Maharaj, con gran seriedad, da a Sukracharya una respuesta llena de significado. Sukracharya puso de relieve que la continuidad de los medios de sustento, la fama material, la complacencia de los sentidos y el crecimiento económico es algo que debe asegurarse. Velar por esa seguridad es el primer deber del hombre casado, y en especial del casado que centra su interés en las cosas materiales. La idea de que se deben aceptar principios religiosos que no influyan en nuestra situación material goza de muchísima aceptación en la actualidad. En la era de Kali, nadie está dispuesto a aceptar un principio religioso que pueda ir en detrimento de la prosperidad material. Sukracharya, como persona del mundo material, no conocía los principios del devoto, que está resuelto a servir a la suprema personalidad de Dios hasta satisfacer por completo. Todo lo que suponga un obstáculo a esa determinación debe ser rechazado de plano. Ese es el principio del Bhakti. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Chaitanya Charitamrita, capítulo 22, Madhya Lila, capítulo 22, texto 100. Para practicar servicio devocional se debe aceptar únicamente aquello que sea favorable, rechazando todo lo desfavorable. Bali Maharaj tenía la oportunidad de ofrecer a los pies de lotos del señor Manadeva todas sus posesiones, pero Sukracharya le presentó un argumento material para impedir ese proceso de servicio devocional. En esas circunstancias, Bali Maharaj tomó la firme decisión de evitar esos obstáculos. En otras palabras, decidió cumplir con su deber, rechazando de inmediato el consejo de Sukracharya. Así pues, dio todas sus posesiones al señor Vamanadeva. Yo soy el nieto de Maharaj Prahlad. ¿Cómo me voy a retractar de mi promesa, llevado por un deseo codicioso? Cuando ya he dicho que daré esa tierra,
¿Cómo voy a comportarme como un vulgar engañador con una persona que además es brahmana? Bali Maharaj ya había sido bendecido por su abuelo Prahlad Maharaj. Era por lo tanto un devoto puro, pese a haber nacido en familia de demonios. Los devotos muy elevados pueden ser de dos clases: Sadhana Siddha y Kripa Siddha. Sadhana Siddha es aquel que ha llegado a la posición de devoto gracias a la práctica sistemática de los principios regulativos de los Shastras, siguiendo las órdenes y directrices del maestro espiritual. Cuando alguien emprende ese servicio devocional sistemático, es seguro que, con el paso del tiempo, acabará alcanzando la perfección. Pero también hay otra clase de devotos que, pese a no haberse sometido a las prácticas del servicio devocional con todas las particularidades requeridas, han alcanzado de inmediato la perfección del servicio devocional puro por la misericordia especial del Guru y de Krishna. El Maestro Espiritual y la Suprema Personalidad de Dios, las Gyana Pagnis, Maharaj Bali y Sukadeva Goswami, son ejemplos de esa clase de devotos. Las Gyana Pagnis eran esposas de unos brahmanas corrientes ocupados en actividades fruitivas. Yagya Pagnis. Las Yagya Pagnis eran esposas de unos brahmanas corrientes ocupados en actividades fruitivas. Esos brahmanas eran muy eruditos y avanzados en el cultivo del conocimiento védico, pero aún así no lograron la misericordia de Krishna. La misericordia de Krishna Balaram, mientras que sus esposas alcanzaron la perfección completa del servicio devocional a pesar de ser mujeres. De manera similar, Vairochani Bali Maharaj recibió la misericordia de Prahlad Maharaj y gracias a esa misericordia recibió también la misericordia del Señor Vishnu, quien se presentó ante él en la forma de un mendigo, brahmachari. Bali Maharaj alcanzó así la posición de Kripa Siddha por la misericordia especial del Guru y de Krishna. Esa práctica especial la confirma Chaitanya Mahaprabhu. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Vijam. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, texto 151. Bali Maharaj, por la gracia de Prahlad Maharaj, obtuvo la semilla del servicio devocional y cuando esa semilla creció, logró el fruto supremo de ese servicio, el amor por Dios, Prema Pumarto Mahan. Tan pronto como apareció el señor Vamanadeva, Bali Maharaj solía cultivar la devoción por el Señor y debido a ello el Señor se le apareció. Como sentía amor puro por el Señor, se decidió inmediatamente: daré a este pequeño brahmana enano todo lo que me pida. Eso es signo de amor. Por esa razón, se considera que Bali Maharaj es un ejemplo de esos devotos que han recibido la perfección más elevada del servicio devocional debido a una muestra especial de misericordia. No hay mayor pecado que faltar a la verdad. Eso fue lo que hizo decir a
a Madre Tierra en cierta ocasión. Solo hay un peso que soy incapaz de soportar, el de una persona mentirosa. En la superficie de la tierra hay grandes montañas y grandes mares cuyo peso es enorme. Pero Madre Tierra no tiene la menor dificultad en sostenerlos. Sin embargo, el peso de una persona mentirosa le parece una carga excesiva. En las escrituras se dice que en Kali Yuga la mentira es algo normal. Maya Vyavaharike. Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 2, texto 3. La gente está acostumbrada a decir mentiras hasta en los tratos más comunes. Nadie está libre de las reacciones del pecado de mentir. En esas circunstancias, apenas si podemos imaginar el enorme peso que tiene que soportar la tierra y en virtud de, y en verdad el universo entero. Nadie está libre de las reacciones del pecado de mentir. En esas circunstancias, apenas si podemos imaginar el enorme peso que tiene que soportar la tierra y, en verdad, el universo entero. El infierno, la pobreza, un océano de sufrimientos, caer de mi posición y la misma muerte son cosas que no me dan miedo. Lo que de verdad temo es llegar a engañar a un brahmana. Mi Señor, tú también puedes ver que todas las opulencias materiales de este mundo acaban separándose de su propietario cuando llega la muerte. Por eso, si el brahmana Vamanadeva no se siente satisfecho con los regalos que yo pueda darle, ¿por qué no complacerle con las riquezas que estoy designando, con las riquezas que estoy destinando a perder a la hora de la muerte? La palabra Vipra significa brahmana y al mismo tiempo confidencial. En su fuero interno, Bali Maharaj había decidido dar al señor Vamanadeva lo que pidiese sin discusión alguna. Sin embargo, como esa decisión heriría los sentimientos de los asuras y de su maestro espiritual, Sukracharya, prefirió hablar en forma ambigua. Como devoto puro que era, Bali Maharaj ya había decidido dar todas las tierras al señor Vishnu. Dadichi, Siddhi y muchas otras grandes personalidades estuvieron dispuestos a sacrificar sus mismas vidas por el bien de la gente. Así nos lo muestra la historia. ¿Qué razón hay entonces para no renunciar a esta insignificante tierra? ¿Hay alguna objeción? ¿Hay alguna objeción seria en contra de ello? Bali Maharaj estaba dispuesto a dárselo todo al señor Vishnu, y es posible que Sukracharya, como sacerdote profesional, estuviese pasando una gran ansiedad con la duda de si en la historia aparecía algún ejemplo anterior de alguien que lo hubiera dado todo en caridad. Sin embargo, Bali Maharaj citó los ejemplos concretos de Maharaj Shivi y Maharaj Dadichi,
quienes habían entregado sus propias vidas por el bien de la gente. Sin duda, estamos apegados a todo lo material y especialmente a nuestra tierra. Sin embargo, en el momento de la muerte, la tierra y todas nuestras posesiones nos son arrebatadas por la fuerza. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Mrityu Sarvahara Chahan, el Señor se presentó personalmente ante Bali Maharaj para quitarle todo lo que tenía. De modo que Bali tuvo la gran fortuna de ver al Señor directamente. Los no devotos, sin embargo, no pueden ver directamente al Señor. Ante ellos, el Señor se presenta en la forma de la muerte y les quita por la fuerza todas sus posesiones. En esas circunstancias, ¿por qué no separarnos de nuestras posesiones entregándoselas al Señor Vishnu para su satisfacción? En relación con esto, Sri Chanakya Pandita dice: Sanimite Varantyago Vinase Niyate Shati. Chanakya Pandi es Loka 36. Nuestro dinero y nuestras posesiones no son duraderos, sino que de una forma u otra nos serán quitados. Por lo tanto, mientras estén en nuestras manos, lo mejor es usarlos para dar caridad a una causa noble. Por esa razón, Bali Maharaj desafió la orden de su maestro espiritual. Oh, el mejor de los brahmanas. Es bien cierto que los grandes reyes demoníacos, que nunca se mostraron reacios a luchar, disfrutaron de este mundo, pero con el paso del tiempo perdieron todo lo que tenían, excepto su buena reputación, gracias a la cual continúan existiendo. En otras palabras, por encima de todo, hay que esforzarse por lograr una buena reputación. En relación con esto, también Chanakya Pandita, Chanakya Sloka 34 dice: Ayushashana eko apina labias swarna kotivihi. La vida dura muy poco tiempo, pero en ese breve periodo podemos hacer algo que realce nuestra buena reputación para que perdure por millones de años. Por esa razón, Bali Maharaj decidió no seguir las instrucciones de su maestro espiritual, que le pedía que negase a Vamanadeva lo prometido, sino que decidió dar aquella tierra conforme a su promesa y gozar de fama eterna como uno de los 12 Mahayan. Bali Vaya Sakir Vayan. Oh, el mejor de los brahmanas. Muchos hombres han dado la vida en el campo de batalla sin tener miedo del combate, pero rara vez ha tenido alguien la oportunidad de demostrar su lealtad dando todas sus riquezas a una persona santa que con su presencia crea lugares sagrados. Significado por Srila Prabhupada. Muchos kshatriyas han dado la vida en el campo de batalla por su nación, pero es muy difícil hallar a una persona que haya abandonado todas sus propiedades y riquezas para dársela en caridad a una persona digna de ello, como se afirma en el Bhagavad Gita 17:20. Datavyam iti yadanam diyate anupakarine deshe kale cha patre cha
Tadanam Satvikam Smritam. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar nada a cambio, en el momento y el lugar adecuado, y a la persona digna de ella, se considera bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Así pues, la caridad que se da en lugar adecuado, que se da en el lugar adecuado, se considera sátvika. Por encima de esa caridad, en el plano de la bondad, está la caridad trascendental de quien lo sacrifica todo por la suprema personalidad de Dios. Vamanadeva, la suprema personalidad de Dios, había venido a pedir limosna a Bali Maharaj, donde se presentaría otra oportunidad como aquella para dar caridad. Por consiguiente, Bali Maharaj no titubeó en dar al Señor todo lo que quisiera. Más de una vez se puede tener la oportunidad de dar la vida en el campo de batalla, pero una oportunidad como la que tenía Bali Maharaj es muy difícil que llegue a presentarse nunca. Es indudable que el dar caridad, una persona benevolente y misericordiosa, se eleva todavía más en la senda de lo auspicioso, sobre todo si le da a personas como tú. En estas circunstancias, debo dar en caridad a este pequeño brahmachari todo lo que desee pedirme. Cuando alguien queda en la miseria por haber perdido su dinero en los negocios, en el fuego, con prostitutas o con drogas, nadie le alaba. Sin embargo, si alguien se ve sumido a la pobreza por haber dado todo lo que tenía como caridad, su fama se propaga por todo el mundo. Aparte de esto, si una persona caritativa y misericordiosa tiene el orgullo de haber dado en caridad todas sus posesiones para buenas causas, su pobreza es reconocida como el signo auspicioso de una gran personalidad. Bali Maharaj decidió que prefería dárselo todo a Vamanadeva, aunque esto significase que tendría que vivir en la miseria. Oh gran sabio, grandes personas santas como tú, perfectos conocedores de los principios védicos para la celebración de yagyas y ceremonias rituales, adoran al Señor Vishnu en toda circunstancia. Por lo tanto, yo debo cumplir la orden del Señor Vishnu y sin dudarlo, entregarle la tierra que me ha pedido, tanto si ha venido a colmarme de bendiciones como si lo ha hecho para castigarme como a su enemigo. Significado por Srila Prabhupada. El Señor Shiva afirma: Adaranam sarvesham Vishnor Aradanam param Tasma parataram devi Tadiyanam Samarchanam Padma Purana. Aunque los Vedas hablan de muchos semidioses cuya adoración se recomienda, el Señor Vishnu es la persona suprema y la adoración de Vishnu es el objetivo supremo de la vida. La finalidad de los principios védicos de la institución Varnasrama es la organización de la sociedad de forma que todo el mundo pueda adorar al Señor Vishnu.
Varnasrama Charavata Purushena Parapuman Vishnur Aradyate Panta Nanyatato Shakaranam. A la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vishnu, se le adora mediante la adecuada ejecución de los deberes prescritos en el sistema Varna y Ashram. No hay otra manera de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, a la Suprema Personalidad de Dios. Vishnu Purana 389. En última instancia, es necesario adorar al Señor Vishnu. Con ese fin, el sistema de Varnasrama organiza la sociedad en brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmacharis, grihastas, vanaprastas y sannyasis. Bali Maharaj, a quien su abuelo Prahlad Maharaj había educado perfectamente en el cultivo del servicio devocional, sabía cómo hay que hacer las cosas. No iba a dejar que nadie, ni aun su supuesto maestro espiritual, le llevase por mal camino. Esa es la característica de la entrega completa. Bhaktivinoda Thakur dice: Maravira Kavi, Yoichato Hara, Nityadasa Prati, Tuya Adhikara. Cuando nos entregamos al Señor Vishnu, debemos estar dispuestos a seguir sus órdenes en todas circunstancias, tanto si desea matarnos como si nos brinda protección. El Señor Vishnu debe ser adorado en toda circunstancia. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Vamos a parar aquí. Continuamos el día de mañana con el capítulo 20 del canto 8, el texto número 12. Que tengan un hermoso día en conciencia de Krishna. Hari Bol.